Bueno, como ya es costumbre, una vez a la semana tenemos invitados de excepción en Unión por Chile, porque tratamos de ir a la fuente de la gente que sabe, que tiene experiencia, que hace cosas, que nos desafía y que nosotros también queremos desafiar en términos de tratar de obtener sus mejores ideas, su mejor conocimiento, para tratar de construir entre todos un Chile mejor. Y hoy día tenemos una invitada que tiene una trayectoria extraordinaria, que probablemente no necesita presentación porque ella es casi marca registrada en lo que es la cosa pública. Pero igual voy a hacer una pequeña introducción de Marcela Cubillo. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Católica. Además ha sido diputada y ministra en dos áreas distintas. Ministra de Educación y ministra en medio ambiente, cosa muy polémica hoy en estos días. Además ha sido vocera de campañas en la campaña del presidente Piñera, también de don Andrés Alamán, a quien en lo personal le tengo mucho aprecio, y ella fue alumna del senador Jaime Guzmán en la Universidad Católica, donde estudia Derecho, y desde ahí tengo la impresión que entró a la esfera del gremialismo. Por lo tanto, estamos frente a una mujer que además es mamá y tiene múltiples actividades y responsabilidades también, como hoy día las mujeres que son multitasking, que hacen muchas cosas a la vez. Y hoy día es constituyente y además polémica constituyente. Así que por eso hemos invitado hoy día a Marcela Cubillo. Marcela, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Aterrante la presentación, pero aquí estamos, feliz para conversar. Qué bueno. Marcela, mira, lo que vamos a tratar de un poco, tratar de a través de tu mirada, entender un poquito qué es lo que está pasando en la política chilena. Y para eso quisiera partir con lo siguiente. ¿Por qué hoy día los dos candidatos que van a ser definido uno de ellos el próximo presidente, uno representa un área más bien conservadora, un área muy dura incluso en lo valórico, y otra área representa una izquierda también muy dura, de hecho está atrás del Partido Comunista, que hoy día en muchos países del mundo incluso está proscrito? Entonces, ¿por qué estas dos visiones son las que de alguna manera van a definir el devenir político? ¿Y qué le pasó a las visiones más moderadas, a las visiones que de alguna manera presentaban lo que históricamente fue o la democracia cristiana o el Partido Radical? Y me estoy remontando desde los años probablemente 40. ¿Qué le pasó a Chile? A ver, yo creo que obviamente que la respuesta más obvia, pero no es la que a mí me parece más relevante, es decir, que la polarización y que los conflictos en el fondo tienden a polarizar las visiones. Yo creo que esa es la explicación más fácil. Yo siento que tanto la centroderecha como la centroizquierda durante décadas se fueron vaciando de contenido. Se fueron vaciando de ideas los partidos, se fueron transformando en partidos que eran más bien máquinas electorales, más bien preocupados de la campaña siguiente o del rol que ocupaban en los gobiernos. Hemos visto tanto en gobiernos de centro derecha como de izquierda las mismas peleas, ¿no es cierto? Y los poteos, si están beneficiándose más a uno u otro. Entonces, siento que en general los discursos de ambos sectores que estaban llamados a ser más de centro derecha o centro izquierda, se fueron vaciando ideas por distintas razones. Yo creo que la centro izquierda porque se avergonzó frente a una izquierda más extrema de lo que había sido su labor desde el retorno a la democracia y no lo supieron nunca defender. Se avergonzaron de la tremenda labor que hicieron en el retorno a la democracia. Y la centro derecha, por una razón muy... Yo creo que la centro derecha nunca le ha acomodado el debate de ideas. En la gestión, lo que es siempre el tema. Entonces, con dos gobiernos, con un presidente que es eminentemente gestor y con un candidato anterior que había sido Lavín, que también era más bien cosista, ¿no es cierto? Pasamos de un cosismo a otro gestor. Entonces, al final como que la centro derecha se acomodó en esto de nunca plantear ideas, de nunca plantear propuestas, de nunca cruzarse con la izquierda en el debate de ideas,
porque le es incómodo. Entonces yo creo que cuando empieza a pasar eso, los partidos se vacían de ideas, y si los partidos se vacían de ideas, pierden poder a la larga. Y aquí pasó, entonces nos quedamos en eso, creo yo. Pero déjame hacerte en esa misma línea para tratar de ir profundizando. Cuando tú dices la concertación se avergonzó frente a una izquierda más extrema, es una cosa que también suena un poco extraña, porque si yo tengo cosas concretas que mostrar y la concertación tiene claramente éxitos tremendamente concretos, de alguna manera la concertación ayudó a bajar la pobreza de un 40 a un 8%, estuvimos en varios gobiernos a pleno empleo, la salud generó que Chile fuera el país con mejor expectativa no solo de América, sino que uno del mundo. La desnutrición bajó prácticamente a cero, la alfabetización llegó a más del 98%, o sea, cosas que son probablemente no mueven a la épica, pero claramente que son elementos extraordinarios y que podrían generar una defensa férrea. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Por qué la concertación? ¿Por qué los Ricardo Lago? ¿Por qué los Benninger? ¿Por qué, etcétera? No defendieron lo que hicieron. ¿Qué pasó ahí? Bueno, precisamente eso es lo incomprensible que se avergonzaran, porque tú pones algunos de los logros, ¿no es cierto? Y quizás el logro mayor es la estabilidad democrática que tuvo y ha tenido Chile desde los 90, ¿no es cierto? Que hoy día uno ve la historia hacia atrás, desde Elwin en adelante, y ellos debieran haber sido grandes promotores de lo conseguido. Yo creo que pasaron dos cosas, y creo que ese también es el riesgo que tiene hoy día la centro-derecha con la aparición del Partido Republicano. Cuando les aparece al lado, a la centro-izquierda en el Congreso, el Frente Amplio, cuando les aparece con representación parlamentaria más potente el Partido Comunista, tendieron ellos a moverse hacia esos extremos. Y uno los ve que se han diferenciado poco en las votaciones, uno los ve más bien avergonzados de levantar una bandera distinta, uno los vio durante quizás estos años bailando mucho la música de los más extremos, desapareciendo ese mundo de la centroizquierda adentro del Congreso también. Y yo creo que ese es el mismo riesgo que le puede pasar a la centro derecha si al final se deja mover en el periodo que viene por los parlamentarios del Partido Republicano. O sea, ya tenemos lo que pasa cuando de repente las posturas que están un poquito más hacia la derecha o hacia la izquierda mueven esos polos. Uno no entiende, yo me acuerdo cuando surgió ¿te acuerdas del inicio de la candidatura de Ricardo Lago? Y la propia izquierda lo baja, cuando ha sido sin duda quizá uno de los presidentes que con mayor logro podrían haber levantado, lo bajan ellos mismos. Empezó a tener mala prensa los acuerdos, por así decirlo. ¿Te acuerdas que los acuerdos pasaron a ser de algo positivo a ser cocina? ¿Ah? Y todos reniegan entonces los acuerdos porque hoy día es una cocina, entonces no se puede hacer acuerdo. Entonces nos fueron cambiando el lenguaje también, con una pasividad grande de todos, creo. Ok, pero en la centro derecha, tú me dices, se vaciaron las ideas, la gente de la centro derecha le gusta la gestión, cosa que yo comparto plenamente contigo, pero claramente las ideas de la libertad, las ideas del emprendimiento, las ideas de las oportunidades, del mérito, las ideas de la focalización, del Estado eficiente, de alguna manera son las ideas que generan en todas partes desarrollo, bienestar, libertad. ¿Por qué entonces, si son las ideas que hoy día han demostrado en los últimos 70 u 80 años, que son las ideas que la llevan, por qué también se cajonearon? ¿Por qué se guardaron esas ideas? ¿Qué pasó ahí también? Bueno, precisamente cuando lo hemos dicho siempre, ¿no es cierto?, que las ideas no se defienden solas, cuando las dejas de defender empiezan a desaparecer en popularidad, empiezan a desaparecer del debate. Yo creo que a mí no me gusta cuando la gente dice que hay un problema comunicacional en la derecha. Yo siento que hay más bien un problema de convicciones, porque todo lo que tú expresas, yo lo comparto, que son las ideas que traen progreso, que son las ideas que traen libertad, que son las ideas que identifican mejor a la clase media en Chile, pero yo creo que muchos políticos de derecha no creen eso y actúan con bastante complejo cuando están enfrentados a un debate. O sea, la propia derecha cambió su discurso y dejó hace rato hablar de movilidad social para empezar a hablar de igualdad solamente, que es el lenguaje de la izquierda. Nosotros dejamos de hablar de movilidad social, que es algo que es mucho más potente para una clase media. O sea, no quiere el igualitarismo de la izquierda, tampoco quiere insensibilidad de la derecha, pero quiere movilidad social, quiere que su hijo le vaya mejor, que lo que le fue a él, que tenga una mejor educación. Entonces, yo siento que al final la derecha, por falta de convicción, se ha dejado complejar en dar esas peleas. O sea, estamos frente entonces a una circunstancia bastante particular, porque resulta que la gente que generó
de alguna manera que este país avanzara y se transformara, por así decirlo, en la joya de Latinoamérica, con todos los defectos naturales que tenemos y todas las cosas pendientes, que sería absurdo negarlas porque son ciertas. Pero claramente Chile pasó en 40 años de ser el patito feo de la región, un país pobre, a ser el país admirado. Y eso es un hecho real. Entonces, pero resulta que eso generó complejo. Es como si tú construyeras tu casa, la pintas, la amononas, la amplías, le pones termopanel, y después te acomplejas de eso. ¿Por qué? Fíjate que esto necesita darse varias vueltas porque de lo contrario vamos a ir en los próximos 20 años dando tumbo en tumbo de un péndulo al otro. Si es que no encontramos formas para centrar, para de alguna manera anclar ideas sensatas, ideas de unión, ideas que nos unan. ¿Tú no lo ves así, Marcela? Totalmente de acuerdo, y cuando tú lo planteas más incomprensible aún lo que ha pasado, pero el debate político tiene poco a veces de racionalidad y mucho de consigna, entonces siento que a veces las consignas de la izquierda, que han sido más perseverantes en instalarlas, llevan años, años. La derecha, la primera que no puede ganar un debate, retrocede. Ellos llevan años. Acuérdate con la Asamblea Constituyente cuando partieron, acuérdate con el lucro, acuérdate con miles de ideas que han ido instalando. Perseveran. La derecha, si no es popular de inmediato, el político de derecha tiende a retroceder y a silenciarse. Y eso hace que al final terminemos mucho más silenciados. Y yo siento que en el fondo lo que hay acá es, de nuevo, creo que los partidos no han hecho su pega, los políticos, cuando uno le pregunta a un joven hoy día, ¿qué hago para meterme en política? Uno dice, o sea, primero fórmate para ganar todos los debates que se puedan en el plano de las ideas, porque dejamos de entrar en ese terreno y empezamos a hablar de las cosas que a otros les interesaba, y por otro lado, creo que también pecamos mucho de ser nosotros más reformistas, en el sentido de haber dado desde la libertad propuestas a dolores que siguen vigentes en Chile. ¿Por qué creo yo? Porque somos esclavos también de ciclos electorales. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo súper simple. Si uno ve viviendas, si uno ve ciudades, si uno ve ciudades amigables, no es un eje político, que debiera ser en cambio un eje muy nuestro, pero los políticos nunca lo levantan porque está separado de los ciclos electorales, toma mucho tiempo construir ciudades amigables, entonces nunca está en la agenda política. Pero ¿por qué no somos capaces de levantar esos temas? Después los liceos emblemáticos, bueno, había que defenderlos, pero con todo, cuando los quisieron destruir, ¿te fijas? Y perdimos esa pelea, dañando a muchas familias de clase media, que era una gran esperanza. Tuvimos que crear los liceos bicentenarios. Entonces, siento que vamos retrocediendo a veces por falta de convicción, por falta de carácter, no sé, o porque nos hemos dedicado a creer que basta gestionar, y cuando ni siquiera tampoco lo hemos hecho tan bien en eso. Okay. Marce, te voy a hacer una pregunta directa al hueso. Si yo te preguntara hoy día, dame los nombres de 5 líderes que tú consideres que son lo suficientemente potentes para que uno pueda alinearse detrás en Chile, ¿a quién mencionarías? Independiente del color político. Estoy hablando de gente que tú digas, wow, vale la pena aquí jugársela porque hay una persona que tiene trayectoria, que sus hechos de vida han demostrado que hay consistencia y que de alguna manera me da un certificado de que va a intentar hacerlo mejor. ¿En política? En política. En política. A ver, yo creo que de derecha, para empezar en los dos rangos, o del lado de uno, si quiere. Del frente de uno, a mí me sigue impresionando mucho Ricardo Lagos. Yo creo que él debiera ser mucho más escuchado. Yo lo busqué bastante y él tuvo siempre mucha disposición a hablar conmigo cuando yo era ministro de Medio Ambiente, porque es un experto en esa materia y tiene toda la experiencia y la trayectoria. Y tuve grandes conversaciones con muy buenos consejos en general del tema. Entonces creo que es una persona que tiene que ser mucho más escuchada por todos los sectores, independiente que yo como diputada haya sido opositora, férrea a su gobierno y a todo, pero bueno, en la vida todos vamos aprendiendo y vamos creciendo y el país va cambiando. Yo creo que él es una persona en ese mundo que a mí me parece siempre que tiene que ser muy escuchado.
Y en el mundo nuestro yo creo que hay líderes jóvenes que vienen muy bien, siento. ¿Ah? No sé si tan jóvenes, pero más jóvenes que yo, al menos. ¿Ah? Pero, por ejemplo, yo le tengo mucho respeto a Luciano Cruzcoque y lo que él está haciendo. Creo que Jaime Belolio también es un líder que tiene mucho futuro. No sé, creo que uno tiene que mirar de repente y en la convención veo, por ejemplo, a líderes también hoy día son más desconocidos, pero que el objetivo, quizás si uno tiene un objetivo en la convención es dejar también bien parados nuevos liderazgos. Y creo que ahí lo que está haciendo Ruth Hurtado, lo que está haciendo Catherine Montealegre, entre otros, Eduardo Cretón, son buenas personas, son buenos nombres que van a no sé, creo que pueden ir cambiando la forma de hacer política hacia adelante. Pero Marce, ¿te das cuenta de algo? Te costó encontrar 5, me dijiste 3 nomás. Yo te decía, no, que yo creo que si bien es cierto el tema de las ideas es un tema concreto, y por eso probablemente esta implosión que estamos teniendo hoy día desde los extremos, pero de alguna manera también yo creo que estamos en una crisis de liderazgo súper potente, porque si tuviésemos efectivamente líderes que a través de su peso específico generan cambios en la balanza, porque que son capaces de mover la aguja, probablemente mucho de esto no estaría ocurriendo. Yo creo que ahí todos tenemos una falla, que es que invitamos a los líderes y los ninguneamos y los acorralamos y los acosamos, y ellos, muchos de ellos, por lo tanto, dieron un paso atrás. ¿Tú no lo ves así también? Sí, yo creo que hay algo pero eso yo creo que un poco por la forma de hacer política hoy día, ¿no es cierto?, entre las redes sociales y todo, porque si uno piensa en los líderes para atrás, bueno, no estaban en las redes sociales, no existía eso. Y hoy día cualquiera que levanta la voz es cancelado, o sea, güey, al tiro la caricatura, de todo, entonces cuesta mucho más que esos liderazgos prosperen o se mantengan liderazgos más bien transversales, son liderazgos que van teniendo sus propias barras bravas, pero cuesta que tengan esa ascendencia transversal. Yo creo que en eso la forma de hacer política actual y en particular las redes sociales ayuda mucho para esa cancelación y esa caricaturización permanente. Frente a eso, dado que las redes sociales hoy día, TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook, etcétera, y probablemente las próximas que vengan, son una arma política tanto de información como de desinformación y de manipulación. Solo basta ver lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con Facebook cuando filtró las datas y que hoy día está claro que generó cambios de tendencia en Estados Unidos y también en Inglaterra, ¿no es cierto? Entonces, mi pregunta es, ¿deberíamos avanzar en legislar eso? ¿Deberíamos restringir un poco la manipulación? ¿Deberíamos sancionar el uso indebido de las redes? ¿Cómo lo ves tú? Ricardo, yo creo que eso pasa lo mismo que fue pasando con el avance de la libertad de expresión, ¿no es cierto? Que hay sanciones en determinados casos. Hoy día en Chile hay garantizada libertad de expresión, pero obviamente cuando se cometen delitos se responde, ¿no es cierto? Pero no hay censura previa. Que es totalmente distinto a lo que quiere hacer la convención y lo que hace en el reglamento de ética, en que te censuran por anticipado y ellos deciden qué es falso, qué no es falso, qué se puede decir o no. Hoy día en Chile, en la Constitución, mientras la tengamos, te asegura la libertad de expresión sin censura previa, pero tú respondes si cometes los delitos que son básicamente de injuria o de calumnia. Lo mismo en mal uso de datos personales, etcétera. Entonces yo creo que en las redes sociales lo mismo, se tiene que avanzar en que hay figuras que son delictivas, ¿no es cierto?, de mal uso de datos, filtración de datos personales, etcétera, pero nunca con censura previa. Entonces, yo creo que eso hay que resguardarlo, porque si no estamos a un paso de este control. Ahora, hay algo distinto. Una cosa son esas herramientas, ¿no es cierto?, que tú dices, pero yo siento que las redes sociales han permitido una forma de hacer política que es muy ingrata, que es el ataque personal permanente, más que el debate de ideas, que eso es muy violento. O sea, es el ataque personal, la ofensa personal, la desacreditación personal, en vez de usarlo para confrontar ideas o para contestar. Entonces, yo ¿Y creo que cómo hay... solucionamos, estamos de acuerdo, y cómo solucionamos eso? Mira, a mí me toca interactuar con profesionales, con emprendedores, con investigadores, con académicos, y tú les preguntas, ¿y tú por qué no te metes en la cosa pública? Ni siquiera en la cosa política, sino que en la cosa pública. ¿Por qué, no sé, en Unión por Chile no eres tú quien entrevista o te metes de alguna manera como candidato a la constituyente? Si bien es cierto es constitucional, quiero aclararlo, lo tengo claro, pero hoy día todo el mundo la conoce como la constituyente. Entonces, y todos la respuesta sistemática te dicen, no, yo no estoy dispuesto a pasar por eso.
a que me basureen gente que no conozco y que ni siquiera sabe quién soy ni sabe mi trayectoria. Entonces, eso es un tema que preocupa, porque de alguna manera gente buena de todos los sectores, gente de centro, izquierda, derecha, etcétera, está alejada de esta cosa porque siente que es sucio. ¿Cómo podemos, crees tú, ahora que estamos redactando una nueva constitución, podremos encontrar mecanismos que constitucionalmente den un paraguas para que gente buena pueda colaborar? Yo no creo que sea de norma, porque tú, cuando tú dices eso, cuando a la gente le importa que lo basuree gente que no conoce, yo creo que a mí todo lo contrario, o sea, a mí me da lo mismo que me basuree gente que no me conoce. Yo creo que el problema sería que a ti te denostara gente que te conoce, ¿ah? Porque el que no te conoce es como ya descontado, es como parte del cuento. Entonces, yo siento que eso tú no lo vas a ver, la política tiene mucho de eso, es muy dura, y por eso mucha gente no se mete, porque es muy duro, y yo creo que va a seguir siendo dura, esto no lo vas a corregir por norma o en una nueva constitución. Entonces, por eso uno le preocupa, a ver, quizás cómo generamos un ambiente de más tolerancia, por eso uno critica tanto la intolerancia que uno sufre de la extrema izquierda a veces en la convención, y por eso yo también fui bastante dura con la intolerancia a veces desde la derecha por apoyar un candidato distinto. O sea, yo apoyé a Sichel en primera vuelta y a veces sentí más intolerancia de grupos que estaban apoyando un candidato más a la derecha que de los de la izquierda o igual. Y eso no puede ser. Entonces yo creo que hay una cosa como de conducta personal, pero es imposible meterse en política si no tienes el carácter para poner esas críticas o esos ataques en el contexto de donde viene y que no te importen demasiado. Y yo creo que la manera que no te importen demasiado es tener muy claro que te quieren callar. Y que si tú te callas, ellos ganan. Yo por lo menos eso lo tengo desde el día uno en política, en que cada ataque, mientras más agresivo sea, mientras más violento, es porque te quieren silenciar. Y si a ti si al final te callan, pucha, ganó el que hace el ataque. Y a ti no te pueden callar ¿Tú por por qué miedo. estás en política, Marcel? Porque tú has pagado costos altos. ¿Por qué estás en política? Porque Uy, gente no va a escuchar, gente va de alguna manera va a decir, pucha, Marce es una profesional con trayectoria, conocida, a lo mejor podría estar en el ámbito privado haciendo una consultoría o en su propia oficina, qué sé yo, con otros abogados, pero está en la cosa pública y está más encima en la convencional, que ya vamos a mostrar esto, ha sido claramente eh, algo complejo desde el punto de vista organizacional, para decir lo mínimo y ocupar términos prudentes, digamos. Pero, ¿por qué estás en política? bueno, yo creo que por las razones más bonitas. A mí desde chica me formaron en una familia que nos enseñaron a querer a Chile a mil. O sea, desde mi papá, a mí, a mi hermano. Nos enseñaron dos cosas, que teníamos mucha suerte en la vida por haber tenido la educación que teníamos y la familia que teníamos, pero que eso nos imponía también un deber y una responsabilidad de planificar la vida, no pensando en nosotros, sino pensando en hacer algo. Y para mi papá, el amor a Chile y el sentido de patriotismo era muy importante. Yo siempre he dicho, en mi casa la bandera se ponía, pero bien, o sea, era mucho respeto por lo que había que hacer por Chile. Y entendí siempre que no me iba a dar lo mismo lo que pasara en Chile. Yo no me veo nunca en un mundo privado leyendo los diarios y comentando, oh, qué mal lo que está pasando, sin tratar de hacer algo. Y después ya cuando entré a la universidad, me motivé mucho más a volcar lo que uno ha vivido, la experiencia que uno tiene, para tratar de hacer algo en lo que uno pueda, es como de distintas maneras, ¿no? ¿Y qué le dirías a la gente? ¿Cómo lo movilizarías? ¿Cómo le dirías, métete, engánchate, da el paso? ¿Qué es lo que les dirías? A ver, yo creo que lo primero es conocer más, yo te digo, me puede haber marcado mucho de chica, pero lo que me marcó irremediablemente fue el paso por el Ministerio de Educación. Porque yo tuve idas y venidas en la política, y cuando estuve en el Ministerio de Educación dije, no me salgo nunca más de la política, porque ahí pude, recorriendo Chile, ver en concreto cómo ideas equivocadas dañan las vidas y trayectorias de personas vulnerables. O sea, ver cómo una ley equivocada puede a un joven de bajos recursos privarlo de llegar al liceo que él quiere elegir y de ahí poder tener una trayectoria de vida muy distinta, tú dices, no te puede ser indiferente. Entonces, cuando uno conversa con jóvenes y todo, lo primero que les dice, mucho terreno, conozcan a la gente que lo está pasando mal, porque cuando los conoces a ellos, y si tú de verdad crees que tienes ideas para que esas personas vivan mejor, no te vas a mantener indiferente. Pero tienes que creerte que tus ideas hacen que esas personas vivan mejor y tienes que conocer cómo viven esas personas que están viviendo peor que tú. Y ahí es imposible que seas indiferente. ¿Cuál es el costo mayor que has pagado tú, Marcela, mamá, pareja,
eh, profesional, política? ¿Cuál es el mayor costo que has pagado todos estos años? Yo diría que no es en términos familiares, porque tengo un marido que comparte también esta misma actividad y tengo hijos con los cuales fui moderando las ideas y venía según las edades. Yo no participé en el primer gobierno del presidente Piñera básicamente porque tenía a mis hijos en edades muy complicadas, 13, 14 años, y ahora me metí al gobierno cuando ya los tenía todos los hijos universitarios o saliendo y que ellos entienden y apoyan lo que hago y tengo una relación con ellos bastante cercana. Yo diría que el principal costo es más bien humano, de que tú vives en conflicto y eso no es agradable. ¿Ah? Es como, es vivir en un ambiente en conflicto o que te vean muy distinta como eres, porque en política tampoco te puedes estar mostrando todo el día como tú eres en tu vida privada, porque tampoco me gusta exponer mi vida privada, exponer mis debilidades, o exponer mi sensibilidad, o exponer mis dolores, o exponer mis miedos. Creo que eso está bien, te puede hacer más humana como política, pero te abre una ventana que es de tu privacidad que uno también trata de guardar. Entonces, yo diría que el costo es más de vivir en conflicto, es un poquito desgastante a veces. Ok. ¿Y la mayor satisfacción? Es sentir que estás todo el día pensando y trabajando por hacer una diferencia por chica que sea. Es como, te puedes acostar cansado, te puedes decir, pero estás haciendo algo que tú sientes que puede hacer la diferencia, no a ti, ni a tu familia, ni a tu entorno más cercano, sino a un país que quieres y a otras personas que tuvieron, no sé, la fortuna o no de nacer en el mismo territorio tuyo. Marce, y si yo te dijera, dime un hito o un hecho o una acción que de alguna manera te cambió definitivamente, como que tuvo un aporte, que tú miras para atrás y tú le dijeras a tus hijos, mira, yo de esto en particular me siento profundamente orgullosa. ¿Qué sería eso? Uy, yo diría que en el Ministerio de Educación, haber incorporado a los apoderados al debate. Los apoderados están completamente al margen. Y de hecho, hasta me acusaron constitucionalmente en parte por mantener a los apoderados informados a través de correo, etcétera. Entonces, yo siento que ellos fueron completamente ajenos al debate de las leyes de inclusión y los incorporamos con presencia permanente, los incorporamos escuchando, lo hicimos un reglamento de apoderados, etcétera. Yo creo que eso fue un aporte que a mí me llegó muchísimo, y ahí en concreto la ley como la ley Aula Segura, que también puso por primera vez el tema de la violencia en los emblemáticos, fue una cosa importante. Y en materia ambiental, bueno, en los pocos tiempos que estuve, a veces con una cosa que es un símbolo chiquitito, pero que era esta ley de prohibición de bolsas plásticas, que llevaba mucho tiempo tramitándose, y creo que también marca un hito de cómo Chile tenía que empezar a hacer gestos concretos para ser un país emblemático en ese tema. Y me llamaba mucho la atención que al principio nos criticaban y decían, no, esto va a ser un costo adicional. Y tú estabas en sectores más modestos, más vulnerables, y ellos estaban felices con esta ley, pues se sentían todos cooperando con el medio ambiente. Y además tenía una causa bonita porque el plástico donde más daña es en los océanos, y a mí el tema del mar es algo que me vincula familiarmente, entonces me produjo mucha alegría sacar algo que era muy transversal. En general la política ha estado muy marcada en mi sector, y eso me permitió hacer una acción más transversal. Extraordinario. Entremos a cosas más duras. ¿Cómo te ha ido la convencional? ¿Cómo te ha ido con eso? Porque uno tiene una visión desde afuera, que es, en el fondo, uno le llega la información filtrada a través de los medios, a través de las redes, que no necesariamente siempre es la que corresponde. Yo quisiera que tú, a través de tus ojos, nos dijeras qué es lo que está ocurriendo ahí adentro, si es que efectivamente hay buenas discusiones de buen nivel, si hay reflexión, si hay conocimiento, si hay experiencia, si hay sabiduría, o si hay, por otro lado, sectarismo, revanchismo, pasadas de cuenta. ¿Qué es lo que realmente ocurre? Bueno, yo creo que lo que realmente ocurre, para hacerlo corto y así poder ir dialogando, es que como la foto quedó sacada el 16 de mayo, y es una foto en que no solamente la centroderecha quedó con una representación que la deja irrelevante en materia de voto al interior de la convención, la centroizquierda le fue aún peor. Entonces, aquí sí hay un sector que solo tiene los 2/3, entre el Partido Comunista, la Lista del Pueblo, Frente Amplio, Partido Socialista, como que juntan muy fácil los 2/3 para todo. Entonces, no hay necesidad de debate real, no hay necesidad de buscar acuerdos transversales, porque no los necesitan por la integración que hay. Entonces, yo diría que logras buenos ambientes en ambientes más chicos. O sea, yo en la Comisión de Reglamento tuvimos buen ambiente, en la Comisión de Régimen Político podemos tener un buen ambiente de respeto y de debate, pero después cuando llega el minuto de votar,
juntan muy rápido los 2/3 y por lo tanto no hay necesidad de una negociación o de hacer algo más transversal. ¿Es legítimo eso? Sí es legítimo, es democrático, tiene los votos, pero uno sentía o sabe que Chile, para tener una constitución que se prolongue en el tiempo, que dé estabilidad y dure, debiera ser un poco más transversal para no repetir los errores que ellos mismos critican a la constitución actual. Pero han surgido buenos liderazgos, gente que ha tendido puentes, gente que de alguna manera tú dices, me ha sorprendido su generosidad o su inteligencia, o definitivamente se ve una cosa de trincheras, una cosa donde ninguna idea del otro es aceptada en un sentido o en otro. Sí, que nosotros la verdad no tenemos ninguna capacidad de aceptar ideas de otros, pero no tenemos votos, y los nuestros muchas veces son rechazadas simplemente por venir de donde nosotros venimos nomás. Entonces, yo diría que los ejes que hemos tratado nosotros de hacer es siempre hacer nuestra pega. Proponemos reglamentos, proponemos indicaciones, proponemos textos, vamos a proponer ahora, vamos a ingresar un sinnúmero de normas constituyentes, etcétera, pero son rechazadas porque vienen de nosotros, y los puentes no se los tienes que pedir a quien es minoría, el puente lo tiene que hacer, la verdad, los grupos que pueden sacarlo sin puente, o sea, sin nosotros. Y en eso uno ve poco interés. Yo siento más bien una decisión de hacer la constitución de ellos, porque tienen los votos para hacerlo. Entonces, yo diría que no, además ha habido poco debate. En general las cosas se aprueban con muy poco debate. Y por último, yo creo que esto de que un sector tenga los votos para escribirla solo es algo que te hace al tiro, te ensucia al tiro el ambiente, porque no te genera una necesidad. Pero la elección de senadores y diputados, la presidencial de hace unos pocos días atrás, mostró una realidad un poco distinta, mostró un país bastante más equilibrado en términos de los resultados. En el Senado el 50%, y en la Cámara cercano al 50%, y la presidencial ganó alguien que representa a la derecha clásica. Entonces eso también es un mensaje que de alguna forma lo tomó la mesa, o lo tomaron los constitucionales, ¿o no? No, yo siento que no, porque la foto de la convención quedó fija el 16 de mayo, o sea, uno siente muchas veces que la convención está un poco offside de lo que pasa en el país, ¿no es cierto? Que el país va por un camino en que a veces algunas cosas se cuestionan y a veces lo que pasa adentro no refleja mucho, pero la foto de los votos quedó fija el 16 de mayo, entonces, por otro lado, pasa a ser también un ambiente en el que tienen el poder, aunque lo vayan perdiendo en el Senado o lo puedan perder en la presidencial. Adentro de la convención sí tienen el poder para sacar el texto. No los veo pensando en el riesgo de un plebiscito salía o en algo así, sino más bien en estar aprovechando el lugar donde tienen más poder. Yo creo que ahora esto puede cambiar. El minuto así de fuego va a ser en enero y febrero, cuando se empiecen a votar las normas, y ahí vamos a ver si hay voluntad de sacar algo más transversal o si de pasar máquina, como fue con los reglamentos, que de verdad pasaron máquina con las votaciones de ellos. Perfecto, pero de alguna forma lo que uno quisiera saber también, si las normas que se han presentado o la idea que se han presentado tienen pie y cabeza, porque uno de repente escucha algunas declaraciones de las personas que están ahí, sin lugar a duda por voto popular y de forma absolutamente democrática, pero uno dice, esta persona definitivamente no sabe de lo que estamos hablando. Entonces, las ideas que se plasman, vengan de la izquierda o de la derecha o del centro, ¿son buenas ideas o son ideas que de alguna manera son definitivamente ideas sesgadas? Bueno, hoy día estamos en una etapa que es como estamos en las etapas de audiencias en las comisiones o de preliminares debates. Tenemos plazo hasta el 6 de enero para ingresar propuestas de normas concretas. Y esas propuestas de normas son las que se van a debatir. Todos los convencionales tienen derecho a presentar esas normas y la sociedad civil también confirma. Entonces, por ahora estamos en estos debates de las comisiones, que es donde tú dices, Ricardo, que han salido distintas posturas y todo. Hay de todo. Yo creo que hay temas que a uno le preocupan más y otros que me preocupan menos, porque las declaraciones no importan tanto, ¿no es cierto? Yo creo que hay muchas cosas que van a ser de declaraciones o más bien de manifiesto, que tienen poca aplicación práctica y no es tan relevante. Otras cosas son más importantes, todo lo de la plurinacionalidad, por ejemplo, es un debate que aquí pareció darse por zanjado el día 1 y no se discutió en profundidad qué significa. ¿Te fijas? ¿Qué va a significar? ¿Vamos a tener sistemas de justicia paralelos, sistemas de seguridad paralelos, sistemas tributarios paralelos? O sea, ¿vamos a afectar de ese modo la igualdad ante la ley? Después hay otros temas que preocupan, la estructura de poder. O sea, aquí tiene que armarse una estructura de poder, de sistema electoral, de instituciones que permitan la alternancia en el poder, que permitan a las distintas fuerzas políticas ganar las elecciones.
y una constitución que permita gobernar con distintas ideas, no que deje una constitución con un texto tal que cualquiera sea tu programa, tú no puedas mover no sé, nada, una coma de la legislación que se dicta. Entonces, hay ciertas cosas que son más importantes y otras que creo que son más de manifiesto, de opinión o de más rimbombancia que no importan demasiado. ¿Pero tú estás esperanzado o estás pesimista con respecto a lo que viene? No, yo creo que si esto sigue así, es bastante pesimista, porque en el fondo nosotros tuvimos, a ver, si uno ve cómo fueron los reglamentos, uno puede ver cómo puede ser el contenido de la convención. Y tenemos reglamentos en que de partida, como te digo, dan por zanjada la plurinacionalidad y afectan clarísima la libertad de expresión. O sea, si el artículo que está en el reglamento de ética lo pones en la Constitución, te afectan la libertad de expresión, la libertad de cátedra, no sé, un profesor de historia cómo va a enseñar, un periodista cómo va... Entonces, si eso fue, o por ejemplo, que en el índice no hayan permitido libertades tan fundamentales como la de los padres en materia educacional, etcétera, si eso es lo que se va a plasmar en un texto de la Constitución, uno no puede estar optimista. Si uno ve los debates que se están teniendo, tampoco. Pero hay otras cosas, por ejemplo, nosotros tuvimos el otro día un debate preliminar en materia de régimen de gobierno. Uno siente que hay una mayoría por régimen presidencial atenuado, con distintas normas que mejoren. Eso sí me da optimismo, porque estamos todos tratando de mejorar el sistema y que funcione mejor Congreso y presidente, pero no en quitarle al ciudadano en Chile la facultad de elegir a quien gobierna. Pero, por ejemplo, ya se ve una mayoría preliminar por un Congreso unicameral, que eso es una mala noticia para Chile, porque es mantener lo que tenemos en la Asamblea Constituyente per se, para un Congreso. O sea, en Chile, mal o bien, el Senado tiene un efecto, la doble cámara tiene un efecto. Entonces, yo creo que vamos a tener que ir viendo qué pasa con las votaciones antes de dar más luces. Y si tú crees que estas cosas van adelante y efectivamente se afecta la libertad de expresión, la libertad de cátedra, como tú sigues, muy importante porque tiene que ver con la formación, ¿no es cierto?, de las próximas generaciones. La posibilidad de aprobarse o rechazarse, ¿esto cómo lo ves tú? Como plebiscito de salida. Sí, yo creo que ese plebiscito de salida siempre va a ser muy difícil por la forma en que está planteado. Cuando tú le planteas a la gente un texto que se ha trabajado durante un año, mal o bien, que va a tener sus mayorías adentro, etcétera, y el resto es seguir con la Constitución actual, es de nuevo, como son los plebiscitos, completamente binario, en que la alternativa 2 no es demasiado atractiva para muchos chilenos que ya votaron un 80-20 en el plebiscito antes. Entonces, desgraciadamente quedó así. Aquí hubiera sido mucho mejor que se hubiera podido a lo mejor plebiscitar entre dos textos alternativos o un texto ya reformado de la Constitución actual, etcétera. Pero como está, pasa a ser muy binario y por lo mismo creo yo muy difícil de ganar, cualquiera sea el texto que salga de la convención. Eso es lo que lo hace más complicado. Por eso yo creo que es tan importante, perdona, con esto termino, que la sociedad civil se involucre, o sea, que esto de poder presentar iniciativas constituyentes es muy importante, porque si llega la libertad de elegir, si llega la libertad de expresión, si llega la libertad de emprender con 100.000, 200.000 firmas, y los constituyentes le dicen que no a eso, ya no es decirle que no a 37 convencionales, o 40, o 20, o los que sean, es decirle que no a 100.000, a 200.000 chilenos. Entonces, eso sí va a ir generando un descontento acumulado. Por eso hemos puesto tanto esfuerzo en involucrar a la sociedad civil en el debate constituyente. Ok. Y ahora un par de preguntas desde la ignorancia con respecto a esto. Circula mucho de que efectivamente la Convención Constitucional o la Constituyente, de alguna manera, si saliera elegido uno de los candidatos, en este caso Gabriel Boric, ellos estarían dispuestos, esto es un rumor, quiero verlo, tú estás dentro, y ellos lo que quisieran es una reforma del periodo presidencial y llevarlo a 6 años con reelección. Y por el contrario, si quien fuera electo es José Antonio Kast, lo que quisieran ellos es bajarlo a 2 años sin reelección. Entonces, ahí, ¿eso es cierto, no es cierto? ¿Hay posibilidades que eso ocurra? Mira, para explicarlo bien en concreto, la Constitución dice muy claramente que la Convención, el nuevo texto, no va a poder alterar los periodos de las autoridades electas, salvo que eliminen la institución o la cambien sustancialmente. ¿Ya? Eso dice. Pero ¿quién define que te cambiaron sustancialmente una institución? La mayoría de la Convención. ¿Te fijas? Entonces, el riesgo existe. Precisamente en el nuevo texto que proponga la Convención, no es que la Convención lo cambie el periodo, sino que el texto de la Constitución que se someta a plebiscito diga, porque haya ganado uno u otro candidato, diga, este candidato que está actualmente en ejercicio va a tener posibilidad de reelección inmediata. O, por ejemplo,
si gana Boric, que te respeten el periodo de Boric, pero te digan, ¿sabes qué más? El Congreso, como está cambiando sustancialmente sus atribuciones, vamos a llamar elección inmediata en un año más del Congreso, y por lo tanto ya deja de ser este Congreso. ¿Te fijas? Entonces, en ese texto que proponga la convención al plebiscito, pueden ponerte normas transitorias que afecten el periodo de las autoridades electas, porque la convención estima que la institución ha cambiado sustancialmente, ya sea que porque le cambiaron las atribuciones o le cambiaron el periodo, etc. Entonces, esto no tendría que haber pasado, pero pasó por el COVID, que el calendario quedó desfasado. Nosotros estas elecciones las tendríamos que haber estado enfrentando con la Constitución ya aprobada o rechazada en plebiscito, pero con el COVID se atrasó todo y quedó en el medio del proceso. Por eso es tan riesgoso y por eso hemos pedido que la Convención dé una señal de estabilidad antes de la elección y diga, ni al presidente que se elija, ni al Congreso que acaban de elegir, se les va a alterar su periodo, se respetan 4 años. ¿Y tú crees que eso va a ocurrir, que efectivamente van a haber señales de estabilidad? O sea, ¿tú crees que efectivamente van a tratar de cambiar el periodo presidencial? Yo creo que no va a ocurrir la señal previa, nosotros lo pedimos a través de una norma, lo pedimos a través de pedir una sesión especial y no la van a dar. Y yo creo que lo otro está entregado. Hay asambleas convencionales, no me acuerdo cuál fue, si la de Colombia, creo, una que llamaron al tiro, elección parlamentaria. ¿Te fijas? Entonces, a mí lo que me preocupa es que hoy día hay mucha gente que dice, voto Boric porque hay un Congreso equilibrado. Bueno, no tienes asegurado el Congreso equilibrado. Te pueden respetar a Boric, su periodo, pero pueden decirte se llama un Congreso nuevo, a elecciones nuevas, porque se cambia unicameral o porque se cambian de manera fundamental las atribuciones. Entonces, no hay que votar pensando en que ya tienes un Congreso equilibrado, etcétera, porque eso sí te lo pueden cambiar. Ok, Marcela, ¿cómo es el futuro de Chile en los distintos escenarios? Tú que has tenido una trayectoria tanto en los ministerios, en la Cámara, como dirigente y como ciudadana, ¿cómo ves el futuro del país? En los distintos escenarios, dices tú. Lo que pasa Creo... es que hay mucha incertidumbre, claramente, digamos, hay mucha gente que está mirando esto con cierta detención, entonces quiero un poco saber tu mirada, porque probablemente tu mirada de dentro tiene elementos que nosotros no tenemos en nuestro análisis, entonces es interesante escucharte. No, yo creo que cualquiera sea el escenario va a ser, como ya es hace rato, ¿no es cierto?, un país muy difícil de gobernar. Y eso yo creo que hay que abordarlo de 2 maneras. Una que no tiene que ver con la Constitución que se haga. Obviamente que la Constitución tiene que ayudar a que las reglas que pongamos de forma de actuar política no estén estos bloqueos entre el Congreso y el gobierno, que se pueda gobernar de distinta manera, que pueda gobernarse la federación, y eso pasa también por cosas que no nos van a aprobar, como el sistema electoral mayoritario, para evitar este fraccionamiento que tenemos de partidos políticos, etcétera, que al final han producido más polarización y menos convergencia en acuerdo. Entonces hay ciertas cosas que no tienen que ver con el régimen de gobierno, sino más bien con el electoral o régimen de partido, que han hecho más difícil gobernar. Algunas de esas cosas se debieran abordar en la convención, en la Constitución, pero no vamos a tener los votos para hacerlo. Y otra es que yo creo que tenemos que solucionar un problema que es nuevo, que no lo teníamos antes, que es esta ruptura de este doble consenso en materia de violencia. Antes, o sea, hoy día no todas las fuerzas políticas condenan la violencia, sino que algunas la validan, la celebran, la promueven, la entienden, todo. Y otra parte de ese doble consenso que se rompió es que no hay un consenso en respetar el uso de la fuerza legítima entre el Estado de Derecho para enfrentar la violencia. No nos unimos en torno a eso. Entonces tenemos al final a carabineros cada vez más solos, carabineros que no tienen defensas jurídicas, carabineros que pierden su carrera de inmediato, cada vez menos gente que quiere ingresar a la escuela de carabineros, etcétera, porque también se ha roto ese consenso de estar unidos apoyando a quien dentro del Estado de Derecho enfrente esa violencia. Entonces, mientras tengamos este doble discurso con la violencia, o esta ambigüedad frente a la violencia, o una fuerza política no ordenada frente a este tema, se hace todo mucho más difícil, creo yo. Entonces, no sé. Pero de alguna manera volvemos al tema inicial de los liderazgos. ¿Tú no ves que el presidente Piñera tiene alguna responsabilidad en esto también? En que la organización de carabineros se vean huérfana y que él no haya defendido de alguna forma aquellas instituciones que están obligadas por ley, mandatadas por ley para resguardar y hacer cumplir la ley. Sí, yo creo que acá hay obviamente responsabilidades compartidas. A mí yo fui parte del gobierno y por eso siempre me cuido y nunca lo hago de criticar en público al presidente, porque también me parece que es una persona de un ciclo político en el cual todos podemos tener muchas responsabilidades en esto, pero evidentemente hay responsabilidades compartidas en
Primero, en no respaldo a quienes tienen que resguardar el orden público. O sea, a mí me parece increíble cuando uno ve o se informa que no tienen garantizada la defensa jurídica, que por lo menos que se la tienen que buscar ellos o abogados pro bono que están ayudando en esta materia, o que pierdan de inmediato su carrera y no pase nada. Eso es una parte. Y por otra, que yo creo que nos creímos muy rápido el relato de la izquierda en materia de estallido post-19 de octubre, y se abandonó muy rápido el resguardo del orden público en esa materia. Pero también hay una responsabilidad que no hay que olvidar, que es la del Ministerio Público. En Chile yo creo que es una de las instituciones que menos se evalúa en su accionar. Yo quisiera incorporar en la Convención Constituyente, más allá de que sea susceptible de acusación el fiscal o no, ¿qué pasaría si los ciudadanos pudieran iniciar un proceso de remoción de fiscal ante la Corte de Apelaciones respectiva, así que el proceso siga después de la Corte de Apelaciones? Pero hoy día lo puede iniciar el presidente o un grupo parlamentario. ¿Quién se atreve o quién tiene esa libertad para iniciarlo? ¿Qué pasaría si en la Araucanía un grupo de ciudadanos con firma hubiera podido iniciar un proceso de remoción de fiscales? Entonces, también el Ministerio Público acá está muy al debe como institución, si todavía no sabemos ni siquiera quién incendió el metro. ¿Te fijas? Entonces, creo que esto es una suma de responsabilidades que nos ha dejado en un país muy vulnerable frente a la violencia. Y por lo tanto, entendiendo ese diagnóstico y compartiendo muchas de las cosas que tú dices, ¿tenemos un futuro optimista o un futuro parcial nublado? Es que yo soy siempre optimista ocupada, ¿no? En el sentido de que uno tiene que, más que quedarse diciendo oh, que mal se ve todo, sino que ocuparse, o sea, porque si no el pesimismo te lleva a la inacción, de todas maneras. Entonces, yo por lo menos soy por carácter optimista y creo que siempre, bueno, yo soy de la Católica, no soy de la U, pero los de la U vieron ayer cómo se podía dar vuelta un partido en el último minuto. Bueno, yo creo que en Chile también podemos estar siempre dando vuelta a los partidos por más difícil que se vea. Marcel, ¿cuál es el rol de los empresarios en esto que tú has visto? Y te pregunto esto porque de alguna manera yo soy un absoluto convencido de que la generación de valor que hacen los empresarios es tremendamente importante para la sociedad, porque generan valor en toda la escala, no solo riqueza, sino que generan empleo, generan servicios, generan mejoras, generan que la gente de a pie pueda obtener cosas que de otra manera no se podrían obtener. Sin embargo, los empresarios también, un pequeño grupo de ellos ha tenido algunas acciones que han sido muy amplificadas, pero justificadamente amplificadas, que tienen que ver con la colusión o con los abusos. Pero uno ve también cierta ausencia del grupo de los empresarios, emprendedores en la defensa de las ideas de la libertad. Como que se restan, y es más, y tú ves que incluso grandes empresarios que se han visto claramente beneficiados en la construcción de sus empresas, no solo no defienden, sino que incluso apoyan gustosos a gente que de alguna manera tú sabes que va en contra de la libertad y el emprendimiento. ¿Por qué ocurre eso en Chile? Porque eso no ocurre, ponte tú, en Europa no ocurre, en Estados Unidos no ocurre, en Australia no ocurre. Yo te aseguro que no ocurre, pero acá sí. ¿Por qué? Uy, no sé por qué acá ocurre, pero que sí ocurre, estoy completamente de acuerdo contigo en el diagnóstico, y además es peor, porque acá ocurre una y otra vez y se enfrentan una y otra vez a las mismas golpes en contra de la libertad que necesitan para poder seguir emprendiendo. Entonces, y vuelven a actuar de esa manera y al mismo tiempo les vuelven a devolver con la misma moneda, que es restringiendo y restringiendo las libertades para emprender, para poder, no sé, manejar su empresa, para poder invertir, para poder crecer, etcétera, con todos los beneficios que tú dices que yo también comparto que tienes. A mí, no sé, me pasa, por ejemplo, si uno pone el ejemplo de las AFP, bueno, las AFP fueron mudas durante mucho tiempo. La gente se vino a enterar que la plata era de ellos con los retiros. Y antes crecían todas estas consignas, ¿no es cierto?, de qué hacía la AFP con la plata, que dónde tenían la plata, y en vez de actuar, de defender, de tener voz, la gente se enteró que era dueña de su plata y que su plata había rentado solo cuando la retiró, y dejaron por décadas que se desprestigiara el sistema, que se desprestigiara a la industria de la AFP. Uno dice, ¿cómo? Entonces yo creo que eso debiera ser una enseñanza para que no haya más empresarios mudos en esta materia, porque al final, si no, crecen y crecen muchas mentiras. Ahora, las otras verdades, yo soy partidaria y lo hemos planteado ya, que por ejemplo en materia de libre competencia se eleve a nivel constitucional,
para que efectivamente esté resguardo de la libre competencia a nivel constitucional, que se frenen los abusos, etcétera. Pero los empresarios sin tener una voz potente, y además debieran ser a esta altura en el debate constituyente, tener una voz potente, pero además ser muy inteligente para tenerla, o sea, participar en las audiencias, participar con iniciativas populares que junten firmas, etcétera, unirse a medios que están menos cuestionados, o sea, muchas de las ideas que ellos defienden debieran ser capaces de concordarlas con academia, con universidades, con expertos, etcétera, porque son las ideas que han traído progreso a Chile. Pero uno los ve a veces muy ensimismados, muy mudos o muy ensimismados. Creo que eso no es bueno para un debate en que tú requieres, como lo hablamos al principio, ¿no es cierto?, cruzarte con ideas, porque si no al final les van quitando libertad y eso es malo para el progreso del propio país. Yo siempre cuento en una comida que estábamos hace algunos años atrás con algunos empresarios, que yo estaba ahí de colado, digamos, y todos decían, oye, qué bueno que ustedes en el programa de radio defienden las ideas de la libertad, sigan así. Entonces, yo a un par de grandes empresarios digo, bueno, sería bueno que ustedes, en vez de auspiciar el programa de otra radio, auspiciaran el programa que defiende las ideas de la libertad. Y la respuesta de ambos a mí me sorprendió, fue, no pues, porque imagínate, después van a creer que no estamos metidos ahí en eso, y yo no quiero, el prestigio de mi empresa es mucho más importante, entonces yo no quiero que vinculen de alguna manera mi marca con eso. Y uno se sorprende porque la marca existe porque hay gente que defiende la libertad. Por supuesto hay que defender las cosas que se hagan bien, no podemos defender jamás ni los abusos, ¿no es cierto?, ni las colusiones, porque además eso es inmoral. Pero es una cosa tan rara lo que ocurre. Y me parece, Marci, que en las campañas políticas ocurrió más o menos lo mismo. Y tú ves como en Sokimich, la compañía del yerno de Pinochet, financiaba los partidos de la Concertación. Entonces tú dices, raro. Yo espero que todas estas cosas mejoren, porque nos va a hacer bien. Déjame entrar en otro tema. ¿Quién gana la elección? No, yo creo que está totalmente abierta y creo que José Antonio Kast se movió muy bien en la segunda vuelta, demostrando una apertura a incorporar ideas distintas y a personas que piensan distinto. Y cuando la gente dice, bueno, pero es que eso es cambiar, de eso se trata. O sea, si no tendríamos una sola vuelta en esto. ¿Te fijas? O sea, si tenemos segunda vuelta es precisamente para que los candidatos que pasaron a la segunda vuelta incorporen a todos aquellos que se quedaron sin candidatos, de alguna manera, en cada uno de los sectores. Entonces siento que en eso José Antonio Kast ha demostrado mucha flexibilidad, ha incorporado buenos equipos y yo por eso tengo esperanza de que él pueda ganar la próxima elección. De hecho, bueno, hasta aquí siempre el que ha pasado primero a segunda vuelta ha ganado la elección, así que esperemos que esto también se confirme igual. ¿Qué representa para ti la candidatura de Gabriel Boric? Y después te voy a preguntar lo mismo con respecto a José Antonio Kast. Yo creo que para mí la candidatura de Gabriel Boric me pasa un poco lo mismo que veo en la convención, que es un grupo más bien que pretenden dibujar un país desde bastante irrealidad, o sea, muy iluminado en el sentido que quieren dibujar algo. Lo hicieron en el Ministerio de Educación antes que en el periodo anterior, ¿no es cierto?, cuando dibujaron todas estas leyes de inclusión sin ni siquiera mirar si la gente estaba a favor o en contra, si la clase media los apoyaba o no los apoyaba, les da lo mismo, ellos tienen un diseño y van por él. Me preocupa muchísimo Gabriel Boric su convivencia con la violencia desde el día uno, desde la forma en no respaldar a quienes la enfrentan, a validar la violencia. ¿Para qué decir cuando se fue a encontrar con el asesino prófugo, ¿no es cierto?, de Jaime Guzmán, etcétera? O sea, me preocupa su ambivalencia, no ambivalencia, su postura frente a la violencia, que ambivalente no tiene nada. Me preocupa también su falta yo no lo siento con la capacidad ni la madurez para ser presidente de Chile, más allá de sus ideas. Y esto no pasa por no saber una cifra u otra, montones, no sabemos millones de cifras, o sea, yo soy abogada y patinaría millones de cifras. No pasa por eso, sino que pasa no creo que sea el tipo de gobierno que Chile necesita para el tiempo que viene. Ok, y a ti, José Antonio Kast, ¿qué es lo que te impresiona? Porque tú en la primera vuelta estuviste por Sebastián Sichel. Sí, yo estuve por Sebastián Sichel
y muy convencida, de hecho, porque creo que la centro-derecha le ha costado décadas armar un proyecto institucional y que tenga primarias, que se compita, y él ganó lejos la primaria y era candidato de la centro-derecha, y además permitía acoger a personas que vienen de domicilios políticos distintos, y creo que ese era un esfuerzo grande que venía haciendo la centro-derecha, porque hay gente. A mí me carga cuando de la derecha critican a alguien que viene de otro domicilio político y dice, pero ¿cómo? Fue demócrata cristiano, fue acá. Bueno, pero si eso se trata, hacer un proyecto grande y qué maravilla que vayamos compartiendo ideas y creciendo, porque es la única manera, ya lo conversamos, ¿no es cierto?, de poder tener más gobernabilidad. Entonces me pasaba que se había hecho un esfuerzo en tener una centro derecha que acogiera, y Esteban Sichel representaba eso, acogiera a gente que se había sentido sin domicilio político en la izquierda, y bueno, y se venía para acá. Entonces, perder eso me costaba mucho aceptarlo, y creo que, bueno, no se pierde en una elección, hay que seguir construyendo. Y me pasaba que José Sass, yo no estaba con él, porque creo que los proyectos políticos tienen que ser más diversos, tienen que haber posturas únicas, distintas, visiones diferentes, y se compite adentro, se discute adentro, pero tiene que haber esa diversidad. Pero habiendo pasado segunda vuelta, no me pierdo, y lo dije también antes, o sea, José Antonio Kast hoy día es sin duda la mejor opción, creo que ha demostrado la flexibilidad para incorporar visiones distintas, ha corregido, y lo ha dicho, y incluso ha pedido perdón, que tampoco es tan común en política, por errores de su programa de gobierno, especialmente en materia de mujer, ha cogido también para mejorar el programa económico, en materia ambiental, etcétera, y creo que es fundamental que gane para evitar que tengamos un gobierno en que el Partido Comunista ya no sería el socio minoritario como fue en el gobierno de Bachelet, sino el socio mayoritario. Y de hecho, quien tiene el control. En la convención tienen a un dirigente del Frente Amplio sentado en la testera, Jaime Baza, pero el que ha puesto la música en la convención ha sido más bien el Partido Comunista. ¿Por qué, una pregunta más bien de orden histórico, por qué cuando el año 89 cae el muro de Berlín, que de alguna manera hace colapsar, ¿no es cierto?, la URSS o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y se ve lo que hay detrás de la cortina de hierro, en donde efectivamente es un fracaso estrepitoso de estas ideas, y de hecho muchos de los países que volvieron a reestructurarse como países constitucionalmente prohibieron cualquier doctrina totalitaria. ¿Por qué cuando ya han pasado, no sé, 30 o casi 40 años de esta caída estrepitosa, donde los alemanes, que son más trabajadores imposibles y más cultos imposibles, fracasó dramáticamente, y hasta el día de hoy los alemanes federales están manteniendo la deuda que ellos tenían? Entonces, ¿por qué en Chile seguimos pensando, o en Latinoamérica sigue existiendo un grupo de personas que cree en una idea que desde el punto de vista de la perspectiva histórica ha demostrado su fracaso? Y no me meto en el tema de la violencia sistemática que han hecho, digamos, pero las ideas como ideas para traer bienestar han demostrado ser absolutamente fracasadas. ¿Por qué gente sigue creyendo en eso? Yo creo que ahí volvemos quizás a lo que hablamos al principio, porque hay como una trampa cultural, porque si tú te fijas en lo que plantea el Partido Comunista acá, se ofenden cada vez que tú les mencionas Venezuela, Cuba, bueno, qué decir Alemania Oriental, porque ellos dicen que no, que aquí el proyecto va a ser propio de Chile. O sea, ellos siempre te discuten desde una utopía, como de que el proyecto de ellos, químicamente puro, no existe ni ha existido en ningún momento de la historia y en ningún país. En cambio, los nuestros siempre se confrontan con lo que ha ocurrido, pero ellos siempre están prometiendo algo que no existe, y eso siempre pasa a ser como muy atractivo para muchos electores, y por eso se ofenden tanto cuando tú los llevas a Venezuela, te dicen gobernarían así o gobernarían así. Ellos no, lo que ellos prometen no existe todavía en ningún país, no ha existido en Chile, está por existir. Entonces ahí nos desequilibran la cancha de nuevo para el tema de cruzarnos en el debate, y permitimos muchas veces eso. Es tanto decir que no me saques de nuevo de Venezuela, que al final la gente derecha deja de sacarle Venezuela, ¿eh? Porque dicen, no, bueno, en realidad, aquí a lo mejor lo hacen distinto. Entonces, le están siempre prometiendo algo que no existe, y yo creo que eso desequilibra un poco el debate. Ok, Marce, pero de alguna manera las ideas siguen siendo las mismas. Me explico. Si yo tengo, desde el punto de vista médico, ¿no es cierto? Si yo digo, mira, la forma de curar un dedo que tiene un hongo en el pie es amputar sistemáticamente, comprenderemos que la receta sigue siendo exactamente igual de mala, por más que yo cambie el cirujano, porque si el cirujano aplica la misma receta, el resultado va a ser un desastre. Entonces a mí me preocupa la falta de convicción de ahí para sacar a la pizarra a ideas que han demostrado un fracaso total,
y que además al implementar esa idea genera tanta pobreza. Entonces, y pobreza tan cercana. Fíjate que la FAO acaba de decir que en Argentina hay 6 millones de argentinos que pasan hambre todos los días y están con una pobreza del 44%, uno de los países más ricos del mundo, por ideas precisamente que están fracasadas. Entonces, ¿por qué nos restamos de combatir eso? ¿Por qué de alguna manera guardamos silencio? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El por qué yo creo que es un poco lo que hablamos al principio. O sea, no nos gusta cruzarnos en esos debates o no somos perseverantes. Creemos que con una cuña ya estamos cruzados, que por ayer retuitear a Leopoldo López ya quedamos listos, ¿te fijas? En vez de seguir, para que esto cale a las personas que más van a sufrir esas políticas públicas fracasadas en otros países. Marce, ha pasado casi una hora. Yo no tengo nada más que agradecerte de verdad tu pasión, tu trayectoria, tu valentía, porque hay que ser valiente para estar en los medios, para estar en la primera línea, para estar en la convencional poniendo las ideas de la libertad. Te agradecemos. Ojalá que puedan encontrar puentes de entendimiento entre las personas, porque claramente un país en armonía, un país en paz, genera prosperidad para todos, independiente que uno esté dispuesto también a ceder en algunas cosas, por supuesto. Pero yo te deseo la mayor de la suerte. Yo no sé si tú quieres agregar algo, pero de verdad, eh, personajes como tú engrandecen la política, engrandecen el quehacer público y uno solo tiene agradecimiento. No, nada que agregar, darte las gracias a ti, Ricardo, y a todos los Unidos por Chile. Así que muchas gracias por la conversación. Oye, el mayor de los éxitos y ojalá que el 19 gane el más mejor. Gracias, chao. Chao.